En Mateo 28, 19, 20 tenemos un texto que para nosotros es tremendamente conocido. Es muy conocido para nosotros como iglesia, como centro cristiano, porque es un texto que nos recuerda la visión que nosotros tenemos como iglesia. Si yo a vosotros os preguntara, a los que sois parte de la iglesia, ¿cuál es la visión del centro cristiano Cristo el Camino? ¿Qué me diríais? Ahí la tenemos. Si no te acuerdas, tú haces así con el rabillo del ojo. ¿Ah? Como cuando copiabas en los exámenes, antes de conocer a Cristo, claro. Que hacías así y parecían algunos así, que miran para los camaleones, ¿no? Que mueven los ojos para todos lados, para arriba, para abajo, y copiaban de todo. Bueno, nosotros ya nos hemos convertido y ya vamos a las cosas como tienen que ser. Este texto dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta es una palabra de Jesús que se la dice a los discípulos momentos antes de irse, momentos antes de ascender a la presencia del Padre. Y dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y añade, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este texto que Jesús le está diciendo a sus discípulos encierra la razón de ser de la iglesia. Si tú eres iglesia, si tú eres cristiano, si tú eres creyente, si tú dices yo tengo a Cristo en mi corazón, tú tienes que entender que Cristo Jesús te salvó para cumplir esta palabra, la de llegar a todo el mundo con el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no solamente trae salvación al que lo recibe, el Evangelio es la buena noticia de saber que estábamos perdidos, separados de Dios, enemistados por culpa del pecado. Un pecado que no borra las buenas intenciones, un pecado que no lo borran las buenas acciones. No es por obras, dice la palabra en Efesios, sino por gracia, es decir, por un favor no merecido. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para salvar al mundo. Él cargó sobre sí el pecado de todos. Él vino y dijo, a ver, ¿dónde están los asesinos, los mentirosos? Todos estos merecen ser condenados por culpa del pecado. Pero yo voy a pagar el precio, y todo el pecado fue sobre Él. Y por ese sacrificio podemos, cuando lo aceptamos, cuando creemos en Él, podemos recibir salvación. Salvación. Por eso el Evangelio no es la buena noticia de que hay alguien que te va a resolver los problemas. No. La salvación es el resultado del poder del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de saber que si tú estás perdido, que si estás condenado para irte al infierno, hay alguien que puede impedir que eso se materialice. Ese se llama Jesucristo de Nazaret. Él murió por nosotros para ello. Por eso Jesús dice y le dice a los discípulos, a ver, yo no he venido aquí para solucionaros la vida a vosotros. Yo no he venido aquí para que viváis en el mundo de Yupi. En el mundo vais a tener mucha aflicción. Pero eso es parte de la vida, porque el sol sale tanto para justos como para injustos. Hambre pasamos todos, necesidad pasamos todos, enfermedad vamos a pasar todos. Pero la diferencia es que cuando Cristo Jesús está gobernando la vida, el amor de Dios se puede manifestar trayendo bendiciones. Predicar el Evangelio no es dar bendiciones y prometer bendiciones que a nosotros no nos toca. Es hablar de la salvación. Cuando nosotros recibimos salvación, entonces Dios dice, eres mi hijo. Antes no eras hijo, ahora eres hijo. Y como tal te voy a tratar, heredero y coheredero juntamente con Cristo de todas mis bendiciones. Hay una morada preparada aquí en mi presencia para ti, porque eres hijo. He escrito tu nombre en el libro de la vida. Y cuando partas de esta tierra, te vendrás conmigo porque estás escrito en el libro de la vida.
Además, he decidido ayudarte y acompañarte todos los días hasta el fin del mundo. Por eso dice aquí Jesús, voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a estar con vosotros. Ahí está la bendición, pero no podemos confundir que la bendición venga por ser parte de un grupo. La bendición viene por ser hijos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros compartamos. Porque cuando nosotros nos quedamos con esa buena noticia, nos la quedamos nosotros y la aprovechamos solamente nosotros, un día vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Porque no es eso a lo que Dios nos ha llamado. Por eso como iglesia nos movemos y constantemente estamos hablando acerca de aquello por lo cual la iglesia existe, y es la predicación del evangelio. No es otra cosa. Ya, pero yo llegué a la iglesia y me ayudaron. Claro que sí, porque el evangelio llegó al corazón de aquellos que te ayudaron, pero te ayudamos para que tú ayudes a otros. ¿Por qué? Porque como escuchábamos recién de boca de la pastora, hemos recibido de gracia para poder dar de gracia. Lo que tú has recibido es para darlo. Lo que has recibido es para darlo. Hola, lo que has recibido es para qué es. Entonces mira al que tienes a tu lado y dile, hermano, hay que dar. Lo voy a matizar porque alguno igual se me asusta, me van a quitar el reloj, me van a quitar. No, hermano, las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios. Por eso en Marcos, haciendo alusión también a este último momento, añade y pule un poquito más y dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Porque aquel que recibe de Cristo, Dios le capacita para poder ser bendición a otro. En mi nombre hay señales, en mi nombre, en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Serán protegidos sobrenaturalmente al punto de que si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Porque hay muchas cosas que no las entendemos y no las sabemos, pero Dios nos libra. Esa es la protección del Hijo de Dios. Y nosotros hemos sido llamados a todo ello. Ahora bien, insisto, claro, el plan central de Dios es la salvación del mundo. A lo mejor estás aquí y tú dices, no, pero yo pensé que el plan de Dios era que me diera un trabajito mejor que el que tengo. Amén. Si ese trabajo mejor sirve para que tú puedas predicar el evangelio, Dios te lo va a dar. Si ese trabajo sirve para apartarte de Dios, ¿sabes qué? Búscate la vida. Te hablo como padre. Llega un momento donde los hijos ya han crecido y toman decisiones, ¿verdad? Y nosotros como padres, cuando son pequeños, les cuidamos, les protegemos, les libramos de todo, le damos la comida, no quiere comer, le metemos la papilla, ¿verdad? A la fuerza, porque sabemos que es bueno, y luego quieren crecer, quieren comer solamente chuche, y nosotros le decimos, no, solamente hamburguesas, no. Equilibrio, estudio, todo. Pero llega un momento donde los padres tenemos que decir, ¿cuál es el destino que tú quieres alcanzar? ¿Cuál es el camino que tú quieres seguir? Hijo mío, tienes ahora que tomar decisiones, y toda decisión que tomes, las consecuencias, tanto buenas como malas, serán sobre ti, no sobre mí. Y así es como obra Dios. Hay un momento donde conocemos a Cristo y Dios nos pone gente a nuestro lado, nos ayuda, nos acompaña, nos llama. Cuando estamos desanimados, no venimos al culto y enseguida alguien nos llama, ay, hermano, no te he visto en el culto. Y uno dice, ay, qué alcahuete, ¿qué le importa si yo voy o no? Y es la preocupación. Y ahí estamos hasta que aprendemos, crecemos y demás. Somos parte de la iglesia. Y entonces ya llega un momento donde no te podemos estar llamando todos los días. No te podemos ir a buscar para traerte de la manita a que escuche la palabra de Dios. Eso ya es responsabilidad tuya. No podemos nosotros obligarte a que tú seas de una forma que no quieres ser. Hace un momento hablaba con una responsable de discipulado y me decía, ay, pastor, bueno, hay ciertas situaciones que gente no quiere, pasan de mí. Y yo le digo, da igual. Nosotros le vamos a orar, le vamos a bendecir, pero ya son mayorcitos. Cada uno tiene responsabilidad sobre su vida y sobre sus decisiones.
Y esto es algo que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Ahora bien, la predicación del Evangelio requiere de gente que pueda llevar adelante esta predicación. Y cuando hablamos de gente que goce de la confianza de Dios, es decir, de sus hijos. El Evangelio no se puede predicar si no se ha experimentado. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Ya lo estuvimos hablando en su momento. Algunos saben mucho de teología, pero no conocen a Cristo. Saben mucho de lo que se tiene que hacer, pero nunca mueven un dedo. Son aquellos que tienen mucha teoría. Y yo siempre digo lo mismo, yo no voy a permitir que la teoría de alguien cuestione mi práctica, porque la teoría siempre es perfecta. Es así cuando vienen algunos, ¿verdad? Y te dicen, no, tu hijo deberías educarlo así, así, y tú dices, sí, vente conmigo una semanita a ver si te da resultado. La práctica. Y cuando nosotros hablamos de esto, entendemos que predicar el Evangelio no es una cuestión de teoría, de decir, hermanos, Cristo quiere, Cristo no quiere. Es una cuestión de vida. Por eso Jesús llama a sus discípulos y le dice a los discípulos, vosotros sois los que tenéis que ir a ser discípulos. No voy a enviar ángeles, no voy a bajar yo del cielo. Yo estuve con vosotros, os enseñé lo que teníais que aprender, pero ahora a vosotros os toca ir y predicar el Evangelio. No lo va a hacer nadie. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no hay plan B. No es que, bueno, si no predicamos nosotros, Dios mandará a última hora a sus ángeles a que prediquen. No, si no predicamos nosotros, si no compartimos nosotros, si no damos testimonio del poder de Cristo, nosotros, nadie lo hará por nosotros. ¿Lo tienes claro eso? Qué responsabilidad, ¿verdad? Qué responsabilidad. Por eso hay un momento en la vida de todo hijo de Dios al que tiene cada hijo de Dios prestar atención. Es el momento en el que se empieza a tener claridad de lo que Dios quiere para la vida de uno. Ese es el momento, podríamos decir, del llamado de Dios para nuestras vidas. El llamado de Dios para algunos tiene que ser algo sobrenatural, el estilo Pablo, ¿no? Que Saulo de Tarso, que va, se cae al suelo, una luz le deja ciego, luego recupera, tal. Bueno, algunos piensan que eso es así. Bueno, no es así. Hay momentos donde puede acontecer eso. Tenemos ahí el testimonio de alguien como Saulo de Tarso, pero si observamos en la palabra del Señor, el día de Pentecostés, Pedro se pone en pie, predica, habla, y la gente que estaba allí dice, bueno, ¿y qué debemos hacer? Y bueno, bautízate, y ahí empieza la iglesia a funcionar. No pasó nada extraordinario, no hubo una luz extraña, no. Ellos entendieron que había algo que tenían que hacer, y a partir de ese momento empiezan a hacerlo. Por eso el llamado, algunos me dicen, no, yo estoy orando para que Dios me diga qué debo hacer con mi vida. ¿Eres hijo de Dios? Ya te lo ha dicho. Ay, pastor, ya me pone en un... No me complique la vida. Muy sencillo, sé hijo de Dios. Sé y compórtate como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Y luego puede que en el transcurso de eso haya algo específico que Dios quiera para tu vida. Pero el llamado de Dios es algo que muchas veces se confunden. Y nosotros tenemos que tenerlo claro en la palabra. ¿Por qué? Porque el llamado es lo que a nosotros, el entendimiento de ese llamado, la aceptación de que Dios nos está pidiendo algo, es lo que da inicio al tiempo de ir y hacer discípulos. Nadie hará un discípulo, nadie se moverá de su sitio si no tiene claro que Dios quiere usarlo para eso. Ahí es donde empieza la confirmación del llamado de Dios.
Y yo quiero que nosotros veamos un ejemplo, porque el llamado de Dios en realidad es una cosa de dos. Es una cosa de dos. Es una cosa de Dios, entre Dios y sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bien. ¿Y cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Hay menos manos, pero bueno. Y dice la palabra en Mateo, capítulo 4, en el verso 18, dice la palabra que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué eran Pedro y Andrés? ¿Qué eran? Pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Ya está, hasta aquí vamos a leer. Qué texto más sencillo, ¿verdad? Nos habla del momento en el que el Señor Jesús llama a Pedro y a su hermano Andrés. Pero este texto, hermanos, yo quiero que nosotros lo analicemos por un momento, porque insisto, si nosotros no tenemos claro cuál es el momento, o qué es, mejor dicho, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces nosotros vivimos en una nebulosa y es como que si Dios no nos hubiera llamado a nosotros a ser parte de su obra, a realizar aquello que Cristo Jesús ha encomendado en la palabra a sus discípulos. En este texto tan sencillo que acabamos de leer, hay tres aspectos que son fundamentales y, como os decía, hablan de lo que hace Dios y de lo que nosotros debemos hacer. Dice el texto que Jesús caminaba junto al mar de Galilea, él iba andando, y dice que vio a dos hermanos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Los vio. Ahora, ¿qué fue lo que vio Jesús? Dice la palabra que estaban Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Había algo sobrenatural en estos dos hombres? ¿Había algo especial en ellos? ¿Había algo que le llamara la atención? Imagínate tú, ¿no? Que tuvieras la responsabilidad de formar un equipo evangelizador que fuera a extenderse por el mundo. ¿En quién te fijarías? Y nosotros nos fijaríamos en aquellos que saben teología, en aquellos que tienen un gran testimonio, en los doctores de la ley, en aquellos, ¿verdad?, en los escribas que conocían la palabra. No, Jesús dice que iba caminando y lo que a todo el mundo le pasaba desapercibido, a Jesús no le pasó desapercibido. Vio a dos hombres, uno llamado Pedro y el otro Andrés, que estaban haciendo lo que debían hacer, y era echar las redes porque eran pescadores. Mirad, yo veo esto y empiezo a ver qué sencillez tan grande que tiene Dios a la hora de mostrarnos sus caminos, de enseñarnos, de tratar con nosotros. Jesús no se complicó la vida. Él iba caminando y vio. ¿Qué vio? Vio a dos hombres que estaban currando, que estaban trabajando en lo que ellos sabían hacer. ¿Por qué? Porque ellos eran pescadores. Y entonces vemos aquí que no fueron ellos los que cuando lo vieron a Jesús, maestro, tenme en cuenta, cuenta conmigo, yo quiero ser de tu equipo. No fue así. Y eso es lo tremendo, que Jesús mira lo que hay en el corazón, mira lo que hay en las vidas, pero Jesús lo que hace es, de una forma muy sencilla, muy natural, fijar constantemente los ojos en sus hijos. Entonces empezamos a darnos cuenta que no es
que Jesús se va a fijar en nosotros por lo especial que nosotros somos, sino porque a Él le place contar con quien quiere. Y esto es lo hermoso. Él ha decidido contar con tu vida y con la mía. Y a lo mejor tú te encuentras diciendo, qué pérdida de tiempo estando en la fábrica. Qué pérdida de tiempo es estar en una tienda vendiendo. Qué pérdida de tiempo todo esto. No es ninguna pérdida de tiempo, porque Jesús te ve en medio de tu día a día. Nosotros no necesitamos hacer nada sobrenatural para que Dios se fije en nosotros. Él es el sobrenatural que se fija en nosotros a pesar de nosotros. Por eso el llamado del Señor es algo tan espontáneo, tan natural, que cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que todos cabemos dentro del plan y de la obra de Dios. Todos cabemos. Los que llevan mucho tiempo en la obra, los que llevan poco tiempo, los que saben mucho, los que saben poco. Porque estos dos que estaban aquí pescando, luego conocéis un poquito la historia, sobre todo de Pedro, un hombre que de perfecto no tenía nada, un hombre temperamental, impulsivo, un hombre que no sabía muy bien distinguir lo que Dios le estaba hablando. Llegó un momento, imagínate, fíjate cómo era Pedro, que en un momento determinado está al lado de Jesús y le dice, cuando Jesús dice, es que es necesario que yo muera, y él dice, no, no te pase nunca eso. Y Jesús dice, pero Pedro, te has cambiado de equipo, apártate de mí, Satanás. Es fuerte. Pues ese era el Pedro que Jesús vio. Y Jesús, en medio de su día a día, les llama, les ve, y porque les ve, les llama. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Ellos estaban en su tarea, pero Jesús les estaba viendo. Ellos estaban en su mundo, pero Jesús les estaba viendo. Ellos estaban en su propia realidad. Yo me imagino a lo mejor preocupados porque la pesca estaba escaseando, a qué precio la iban a vender, qué iban a comer ese día. Ellos estaban en su mundo, pero Jesús les ve. Jesús les ve. Y eso es lo que Jesús hace. Jesús nos ve. Y cuando nosotros tenemos una vida conforme lo que Él espera de un hijo de Dios, entonces no pasamos desapercibidos para Dios. No pasamos desapercibidos para Dios. Y entonces Jesús es quien llama. Él los vio y los llamó. Está todo coordinado, hermanos. Esto está así preparado. A lo mejor alguien está recibiendo el llamado del Señor ahora. Gloria a Dios. Bueno, justo, sonó en el momento. Qué coordinación, hermanos, tenemos. Ahora bien, Jesús es el que llama. Pero cuando Jesús llama, Jesús es quien establece el propósito. Jesús es quien revela el propósito. Dice la palabra que ellos estaban allí, vio a dos hermanos, Simón, Pedro, Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, verso 19, venid en pos de mí y os haré, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Jesús, cuando llama, Él establece su propósito. Y yo quiero aclarar todo esto, ¿sabéis por qué? Porque en todos los años que yo llevo como alguien que está sirviendo al Señor, que llevamos sirviendo durante tantos años, he visto muchas cosas y muchas confusiones acerca del llamado.
Algunos buscan aprovecharse de la iglesia para un fin personal. Esto lo he visto mucho. Gente que en el mundo a lo mejor no tendrían mucha perspectiva y mucho futuro, encuentran en un ámbito como la iglesia el lugar propicio para su propio beneficio. Y entonces establecen, espiritualizando ciertas acciones, unas pautas, unas acciones en los que el único beneficiado o el mayor beneficiado es aquel que dice que ha sido llamado. He visto y sigo viendo actualmente a muchos que en el nombre de Jesús dicen barbaridades para beneficios propios. Que dicen que Dios les ha enviado para hacer algo, que Dios les ha enviado para realizar algo, una labor, pero lo único que ves detrás de todo eso es un beneficio propio y parece ser como que esa persona es más importante que el propio Jesús, que es el sustentador del cielo y de la tierra, el Verbo hecho carne, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando Jesús les llama, Jesús les dice: yo os he llamado, pero os voy a explicar para qué os he llamado. Primero que nada, para que vengáis en pos de mí. Todo aquel que decide seguir a Cristo, todo aquel que quiere servir a Cristo, todo aquel que quiere ser útil en la obra de Dios, tiene que entender que es imposible si no vamos en pos de Jesús. Entonces tienen que empezar a caerse estructuras. No vamos en pos del centro cristiano, vamos en pos de Jesús. No vamos detrás del pastor, vamos detrás de Jesús. ¿Sí o no? No vamos detrás de ninguna persona en particular, de ninguna denominación en particular, vamos detrás de Jesús. Ahora, cuando nosotros vamos detrás de Jesús, entonces entendemos lo que Jesús hace a través de aquello que pone a nuestro alrededor. Sean los pastores, sea la gente, sea la estructura, sea lo que sea, todo para que ese propósito pueda cumplirse. Entonces dice Jesús: yo, si vosotros venís en pos de mí, os voy a hacer pescadores de hombres. Les está cambiando la mente. Ellos eran pescadores, sabían cómo pescar peces. Ellos nunca habían pescado un hombre. Yo intento a veces ponerme en el lugar de Pedro. Imagínate, Pedro y Andrés están ahí echando su red y de repente aparece Jesús y le dice: sígueme. Quiero que me sigáis. Porque ahora vosotros estáis siendo pescadores de peces, pero conmigo vais a ser pescadores de hombres. ¿Qué es lo primero que se te vendría a la cabeza? ¿Cómo va a ser eso? Voy a necesitar una red más grande, porque si para un pececito tengo esta red, para un tío de 1,80 m, ¿qué hago? ¿Cómo le echo la red? O sea, yo no sé tú, pero yo me plantearía eso. Es como cuando viene el ángel y le dice a María: María, no te preocupes, has hallado gracia delante de Dios y vas a ser una herramienta, vas a concebir a un niño, y el niño que van a nacer será el que salve al mundo. ¿Qué fue lo que preguntó María? ¿Cómo será eso? ¿Cómo va a ser eso? Ahí es donde empieza el proceso de transformación en el llamado. Por eso cuando Jesús nos llama, Él nos mira, nos dice, nos pone y nos hace conscientes de la realidad a la que Él nos quiere introducir, empieza un proceso de preparación y de capacitación que no se puede dejar de lado. Jesús muestra cuál es el plan: hacernos pescadores de hombres. Amén. La pregunta es: ¿y cómo va a ser eso? Y ahí es donde empieza el trato. Ahí es donde empieza el proceso. Estos discípulos estuvieron con Jesús 3 años y medio aprendiendo cosas. Es decir, ellos necesitaban saber a qué se estaba refiriendo Jesús con ser pescador de hombres.
¿A qué se estaba refiriendo? Ahí entra la respuesta y la preparación y la capacitación de Dios a la respuesta que nosotros le hemos dado. Entonces, si tú le dices, sí Señor, yo quiero ser un discípulo que hace discípulos, tienes que entender que tienes que entrar en un proceso de preparación. Que tienes que entender qué debes hacer, cómo debes hacerlo, hacia dónde tenemos que apuntar, qué herramientas vamos a usar para hacerlo. Y ahí es donde entra Dios a obrar en nuestras vidas. Él nos revela los principios del reino. Él nos revela la perfecta voluntad de Dios. Pero también nos provee la ayuda necesaria que nosotros tenemos. Y es ahí donde el Espíritu Santo de Dios empieza a tener un papel importantísimo. No podemos responder al llamado de Dios sin la ayuda de Dios en nuestra vida. ¿Lo entiendes eso? Por eso siempre decimos, no hermano, servir a Dios no es hacer cositas, es entender que lo que haces tiene que traer un resultado. ¿Para quién? Para ti, no, para el reino de los cielos. Qué diferente, ¿verdad? Entonces tú arreglas la silla porque indirectamente va a traer una repercusión en el reino de los cielos. Y eso... sí, hermano, porque cuando tú dejas todo ordenado, limpio y maravilloso, el que vendrá al culto y se sentirá cómodo y no estará incómodo y podrá recibir de Dios y podrá tener atención. Gloria a Dios, gracias a que tú acomodaste las sillas. La limpieza. Todo. Queremos salir a evangelizar. Yo quiero hacer encuestas, quiero hablar. Y tú sabes, ¿has hecho alguna vez una encuesta? ¿Sabes qué le vas a decir? ¿Tú me podrías recitar ahora el plan de salvación? ¿Tú me podrías hablar en base a la palabra qué es lo que tiene que conocer aquel que no conoce de Cristo para que se acerque a Cristo y no te siga a ti? Porque yo he escuchado a algunos que evangelizan de esta forma. No, tú tienes problemas, no te preocupes. Cristo te soluciona todos los problemas. A ver, ¿cuál es tu problema? Dime. No, no tengo trabajo. No te preocupes. ¿De qué quieres trabajar? Cristo tiene poder y te va a dar trabajo. ¿Quién te ha dicho eso? No, es que estoy enfermo, me duele la pierna y camino. No te preocupes. Que si es necesario el Señor te va a hacer crecer otra pierna. Te vas a acostar y vas a salir con una nueva, así con la pierna de Cristiano Ronaldo. Porque Dios es poder, porque el poder de Dios. Y uno dice, ¿dónde ha sacado eso? Lo ha sacado de la imaginación y del anhelo personal. Porque algunos ven a Cristo como la respuesta a todos sus problemas y no se dan cuenta que la respuesta a todos nuestros problemas viene con la salvación. Cuando nosotros somos salvos, la respuesta la encontramos. ¿Por qué? Porque aquel que es salvo, aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no va a temer mal alguno. Aunque tengamos que pasar por la cárcel, no va a pasar nada porque no vamos a perder el gozo, porque nuestro gozo viene de Dios y nosotros nos gozamos en la salvación de nuestro Dios. Entonces no es lo que tenemos y lo que vivimos, sino lo que somos. Y esa es la realidad del Hijo de Dios. Por eso Jesús empieza y le dice, mirad, yo os voy a explicar, vais a ser pescadores de hombres. Si yo ahora mismo te digo, mira hermano, tú vas a ser ahora un pescador de hombres. Me imagino que si llevas tiempo en el Señor entenderás lo que te quiero decir, pero si no, cuando te decimos, no, queremos que seas un responsable de discipulado. Ay, ¿qué es eso? ¿Que tengo que abrirme una academia? No, ahí entra la preparación. Y eso es lo que algunos no quieren. No quieren ser preparados. Y la preparación, entiéndeme, es en todas las áreas. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Hay una preparación que es espiritual. Esa preparación espiritual no puede estar al margen del cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros tenemos que aprender a madurar y ser maduros espiritualmente. Y ese es el ámbito propicio donde uno encuentra madurez. No es en un púlpito, es abajo, en el cara a cara. Cuando entre nosotros chocamos, cuando entre nosotros tenemos dificultades, cuando tenemos que resolver problemas, ahí empezamos a madurar. ¿Por qué? Porque antes que no conocíamos a Cristo, ¿cómo resolvíamos los problemas? Llamábamos de la moto, ¿no?
¿Dónde anda Freddy? Ahí mira, se ha parado Freddy, pórtate bien, que con esa postura. Es que es así. Antes ahora no, ahora es Cristo, hermanos, el que tiene que transformar nuestro corazón, porque no le podemos dar al mundo lo que nosotros no tenemos. Entonces Él trabaja nuestra parte espiritual, trabaja nuestra parte emocional. Hay gente, hermanos, que conociendo a Cristo siguen rodeados de odio, siguen con el corazón lleno de resentimientos, siguen con el corazón lleno de envidia, siguen con el corazón lleno de egoísmo. No, yo no voy a dar para las misiones a saber si llega. Que en realidad, hermano, puedes tener todas las excusas que quieras, pero eso se llama egoísmo. No, yo no voy a colaborar en esto porque mi tiempo también vale oro. Bueno, egoísmo. Y todo eso que existe tiene que ser quemado, trabajado, procesado por Dios. Si no, no podemos nosotros ser como Pedro, como Andrés, como los discípulos de Jesús, que hubo un momento que salieron. Por eso estuvieron 3 años y medio, Y yo quiero que saques conclusiones y saques cuentas. Te voy a dar una operación para que luego la hagas en casa. Con Jesús estuvieron 3 años y medio. Cada día tiene 24 horas. Cada semana 7 días. Cada mes 30. Multiplica todas las horas durante 3 años y medio. Y luego compara con las horas que tú pasas recibiendo enseñanza de parte del Señor. El tiempo que tú oras, el tiempo que vienes a la iglesia. Y dime, si ellos tuvieron que estar 3 horas y media todo ese tiempo, ¿cuánto tienes que estar tú? 18, 25 años. Por eso el trabajo y el trato es paciente. Nosotros tenemos que movernos dentro de esa paciencia que el Señor requiere también de los que le sirven. Si tú realmente anhelas ser útil en las manos del Señor, tendrás que ser trabajado y procesado. Primero, deja que Jesús te haga entender lo que quiere para tu vida. ¿En qué momento lo va a hacer? Y sé un buen cristiano, sé una buena cristiana, vive, haz todo, aprende todo lo que puedas, estudia, prepárate, capacítate. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el Señor decida, puede que te coja para empezar un proceso distinto y diferente. Y entonces, mientras nosotros somos cristianos, vamos entendiendo esto, entendemos que tenemos que ir aprendiendo lo que Dios quiere, cómo lo vamos a hacer, y ahí está el obrar de Dios también en nuestra vida. Y ahí llega la última parte, es decir, primero, Jesús es el que llama, Jesús es el que revela el propósito, Jesús, por eso yo decía recién que esto es una cosa de dos. Jesús te llama, Jesús te revela el propósito, pero la última palabra la tienes tú. Nosotros somos los que decimos sí o no. Viene Jesús, llevamos discípulos que hacen discípulos, escuela de capacitación, 1000 cosas que hacemos aquí en la iglesia. Y todavía hay algunos que dicen, no sé si será conmigo, no sé si Dios lo querrá conmigo. Te estamos diciendo, sí, Dios lo quiere porque Dios quiere hacerlo, Dios quiere usar a todos sus hijos, a todos sus discípulos y demás. Y algunos dicen, bueno, no sé, no lo tengo claro. Pues entonces esa es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque aquí me dice el verso 20 que ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué fue lo que pasó? Le siguieron. Al instante, le siguieron. Nosotros somos los que tenemos en nuestra mano el abrir la puerta o el cerrarla, el ser útil en sus manos o no. Nosotros, hermanos, no le eches la culpa al pastor. Yo he escuchado muchas veces esto, el pastor no quiere, y no entendemos que la responsabilidad mía como pastor es ver el fruto tuyo. Ver tu fruto, porque yo no conozco la profundidad de tu corazón. Jesús me dice, mira, la única forma que vas a conocer a la gente que está al lado tuyo es por el fruto que den. Y entonces yo digo, vale, ¿cuál es el fruto que están dando? No los veo, no hay responsabilidad, no hay compromiso, no hay nada, pero sí hay mucha exigencia. A mí dame. Pastor, cuenta conmigo. ¿Qué voy a contar contigo?
Si te dejo las llaves del coche me lo pierdes. Claro, no se puede. Entonces, ¿qué es cada uno el que tiene que tomar la decisión? Porque dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí hay dos cosas fundamentales. Primero, dejaron las redes. Dejaron lo que conocían. Ellos dijeron, vamos a cambiar nuestra dinámica, nuestro día a día, que era levantarme al alba para coger la barca, meterme mar adentro, echar las redes, sacar las redes, vender los peces si había, y si no, a ver qué pasaba el día siguiente. Ese era el día a día de ellos. Ellos dijeron, va a cambiar nuestro día a día. Vamos a seguir a Jesús. Vamos a dejar esto porque Él nos está llamando a otra realidad. Y eso tiene que ver con las prioridades. Con las prioridades. Él está diciendo, mira, yo quiero ahora que realmente dediques tiempo para esto. Es que no tengo tiempo. ¿Cuántas veces he tenido que escuchar eso? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Pues tienes el mismo tiempo que tenemos todos, 24 horas al día. Nadie tiene más horas en el día. Lo que hacemos con nuestro tiempo es otra cosa. Entonces nosotros priorizamos. ¿Por qué? Porque le hemos dicho sí a Jesús. Y si yo le he dicho sí a Jesús, yo no puedo estar ausente de la realidad del pueblo, no puedo estar ausente del aprendizaje, no puedo estar ausente de lo que tiene que ver con la obra de Dios, donde Dios me ha puesto. Tengo que cambiar mis criterios, mis prioridades. Y entonces viene lo segundo, que es seguirle. No veo a Pedro y a Andrés diciéndole, cuando tenga tiempo te sigo, cuando pueda, cuando resuelva mis cosas de la pesca, cuando resuelva, ¿verdad?, todo el plan y el proyecto que tengo. De hecho, hay un momento en la palabra donde encontramos a Jesús, que Jesús iba y empiezan a acercarse gente a Jesús. Y algunos le dicen, te seguiré donde quiera que tú vayas. El maestro le dice, ¿seguro? Mira que yo no tengo dónde vivir, ¿eh? Bueno, me lo voy a pensar un poco. A otro va y le dice, mira, yo quiero que tú me sigas. Uy, maestro, espera, es que tengo un temita aquí. Déjame enterrar primero. Ese texto no dice que estaba ahí en medio de un velatorio. Dice y da a entender que hasta que no se mueran todos mis familiares, mis amigos y todo, y yo quede liberado de ese compromiso familiar, yo no te puedo seguir. Y entonces Jesús le dice, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque la realidad del llamado, hermanos, es lo que cambia la realidad del mundo. Cristo ya vino, murió en la cruz, Él resucitó, el Espíritu Santo fue enviado y ahora hace falta solamente que hombres y mujeres le digan al Señor, sí Señor, estoy dispuesto, estoy dispuesta, quiero hacerlo, estoy dispuesto a aprender, quiero que tú me pongas las pautas, quiero que tú me enseñes, quiero que tú me digas qué es lo que quieres con mi vida. Mientras tanto, Señor, si yo tengo que seguir pescando, voy a seguir pescando. Si yo tengo que seguir aprendiendo, voy a seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque llegará un momento en el que, Señor, yo sé que tu gloria se va a manifestar. Voy a cambiar mis prioridades, voy a cambiar mis conceptos. Esta semana tuve la bendición de hablar con una joven que me decía, pero pastor, yo quiero servir a Dios y demás. Yo le decía a esta joven, gloria a Dios por ello que quiere servir a Dios, me encanta. Y me decía, ¿y cómo lo hago? Y yo le decía, vive, aprovecha todo lo que tienes en tu mano, hazlo y demás, porque esa carga que Dios te ha puesto, eso que tienes ahí en tu corazón es de Dios y va a permanecer. Aprende todo lo que puedas, porque todo lo que aprendas te servirá luego para la obra a la que Dios te vaya a llamar. A lo mejor tienes un concepto de cómo servir a Dios y estuvimos hablando con esta joven y yo le decía, pero no es eso solamente, Dios tiene mucho más y la multiforme gracia de Dios se manifiesta de mil formas. ¿Para qué? Para que nosotros
todos encajemos en el plan de Dios. Por eso Dios no busca solamente pastores, Dios no busca solamente misioneros, evangelistas y demás. Lo que Dios busca, ¿sabes qué es lo que Dios busca? Hombres y mujeres que cuando le escuchan a Él en el día a día dicen, vale, yo te voy a seguir, Señor, voy a priorizar mi vida. ¿Sabes para qué? Para aprender, para ser forjado. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto, Señor, a decirte sí a aquello a lo que tú me estás llamando. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.